que quiere bailar. Son las 7 de la mañana, 34 minutos, una mirada al pasado con el Capi Romero. A lo largo de estos días hemos venido hablando mucho de Nicaragua, de las cosas que dice de tanto en tanto Daniel Ortega, el dictador de ese país, que en algún momento, y esto es importante recordarlo, enarboló las banderas de la revolución en contra de Anastasio Somoza. Y en efecto, el 1 de julio de 1979 triunfó la revolución sandinista en medio de muchas esperanzas para ese país, que quería salir de una dictadura para entrar en un periodo de florecimiento y democracia. Y hoy, cuando han pasado más de 40 años, fíjense en qué anda Daniel Ortega, peleado con todo el mundo, instalando un régimen dictatorial y atacando a los intelectuales, entre ellos los más destacados escritores de su país, los pensadores, los poetas, las escritoras. Una de ellas, una de las grandes escritoras latinoamericanas, una de las escritoras más respetadas en el mundo y de las poetas más admiradas, Gioconda Belli. El episodio de esta semana, señoras y señores, fue que el grupo policial que comanda Daniel Ortega ha entrado a la casa de Gioconda Belli en Nicaragua y prácticamente la ha robado. Y para nosotros es un honor enorme tener aquí en Radio Red una mirada diferente a la poetisa y novelista nicaragüense que hoy está en Madrid, dicho sea de paso, doña Gioconda Belli. Bienvenida, gracias por su tiempo, gracias por atendernos aquí en Radio Red, una mirada diferente de Colombia, doña Gioconda. Gracias a ustedes por tenerme en la radio, con mucho gusto y siempre Colombia en mi corazón. Es de verdad un inmenso honor conversar con usted. Doña Gioconda, entremos con la coyuntura, por supuesto. ¿Cómo fue ese ingreso de las autoridades nicaragüenses a su casa allí en Managua? Bueno, llegaron, estábamos esperando en cualquier momento que podían llegar, porque la casa, o sea, ellos en el 16 de febrero de 2023 sacaron una lista de 94 personas que dijeron que éramos traidores a la patria, que perdíamos nuestra nacionalidad y que además nuestros bienes serían confiscados. Entonces, eso fue una cosa completamente ilegal, constitucional. Nadie nos acusó, nadie nos llevaron a juicio. O sea, fue un decreto prácticamente en que se dice estas personas de ahora en adelante ya no son nicaragüenses y pierden todos sus bienes. Pasaron unos meses y a mi casa no habían llegado ni a otras casas. Entonces yo tenía la esperanza de que hubiera sido una cosa, pues, de más que todo una amenaza. Pero hace 3 días llegaron a la casa, ya llegó la policía, llegaron con mazos porque iban a romper las puertas, pero pues no hubo necesidad porque había un chico y que yo le había dejado cuidando y él les entregó las llaves, porque qué va a hacer uno, ¿verdad? Entonces entraron a mi casa, a otra casita de huéspedes que tenía y a la casa de mi hijo, porque mi hijo también está en esa lista de 94 personas. Entonces ha sido un shock para todos pensar pues que mi casa donde he trabajado, la casa de mis sueños, Vamos a restablecer la comunicación con doña Gioconda Belli, que está describiendo lo que ocurrió esta semana. Dice que estaba esperando que llegaran a su casa, luego de que hace unos meses se diera a conocer esa lista de más de 90, según Ortega, traidores a la patria, que merecían perder la nacionalidad y cuyos bienes serían confiscados, ¿no? Sí, Gioconda Belli lo había puesto en su cuenta de Twitter, Juan, ese episodio que nos está contando de cómo llegaron finalmente a confiscar su casa, una casa donde ella dice hizo la mayoría de sus trabajos, que obviamente no es un tema menor porque aparte de ser una cosa material, es un lugar donde ella trabajó tantos años. Gioconda Belli, que hace parte de ese grupo de personas que perdieron la nacionalidad. Doña Gioconda, ya que restablecimos la comunicación, quería preguntarle
por ese episodio que ocurrió hace 3 días, cuando llegan a la casa, como usted lo estaba describiendo, llegó la policía, rompieron las puertas, no fue necesario. La casa en este momento, por decirlo así, está tomada por las autoridades nicaragüenses, fue confiscada, pasa a ser parte del régimen. Exactamente, sí. Está tomada, ya dejaron policías en las puertas y ya no se puede entrar. Incluso este muchacho que, como le digo, estaba cuidando una propiedad enfrente, y era, pues yo lo conozco, entonces entró, les pidió que si podía sacar una manguera de la casa y le dijeron que no podía sacar nada y que esa casa estaba tomada y no se podía entrar, y ahí que ahí quedó un policía. Así está la Sí. situación, o sea, mi casa Ujú. no es la única. Claro, También Moisés Hassan, que era miembro de la Junta de Gobierno de la Revolución, de la primera Junta de Gobierno. Bueno, doña Yoconda. estamos teniendo esa dificultad en la comunicación con doña Yoconda Belli, está en Madrid, pero es totalmente dramático lo que ella describe. En este momento su casa está tomada, dejaron policías en las puertas, no la dejaron ni siquiera sacar una manguera al joven que está cuidando permanentemente, no se puede entrar y su casa no es la única. Eso es lo que hace Daniel Ortega a nombre de la revolución, además. Sí, a nombre de la revolución y de una ley, Juan Manuel, que sacó en 2018 después de ese estallido social que hubo en Nicaragua con protestas que se le vinieron encima a Ortega, y saca esa ley para que él pueda decidir quién es traidor y quién no, que queda muy en el limbo eso de qué es traición finalmente a la patria. Y bajo esa ley lo que ha hecho Daniel Ortega desde 2018 es expulsar o hacer que finalmente estas personas se vayan exiliadas, porque muchos de los opositores fueron encarcelados de cara a esas elecciones que tenían que llevarse a cabo, pues que decidieron en un momento en el que hubo una especie de negociación entre el gobierno de Ortega y Estados Unidos, pues que pudieran salir finalmente. Yoconda Belli hace parte de ese grupo de personas que pudieron salir. No es un tema menor, Juan Manuel, porque fíjese que la ONU ha dicho que es un gran éxodo de nicaragüenses. Claro. Se están repartiendo por el mundo porque finalmente no pueden vivir en su país. Entre 2018 y 2022 han salido 604.485 nicaragüenses, que son cifras que no están obviamente muy actualizadas porque eso depende de los registros. Tremendo lo que está ocurriendo. Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense que fue vicepresidente de ese país, también tuvo que abandonar. Doña Yoconda Belli, ¿qué fue lo que pasó con Ortega? ¿Cómo se produjo esa transformación de ser un líder revolucionario que al final de los 70 había llevado algo de esperanza a su pueblo y ahora convertido en qué? ¿Cómo lo calificaría usted? ¿Es un dictador, un sátrapa? ¿Qué ocurrió con Ortega? Mire, lo que ocurrió es que se convirtió en un tirano, o sea, no sabemos qué ocurrió, le pasaron bastantes cosas, trató muchas veces de volver al poder, fue capaz de vender al Frente Sandinista para volver al poder, de aliarse con la gente más corrupta de Nicaragua, de, por ejemplo, ceder el derecho al aborto terapéutico que teníamos las mujeres para aliarse con la Iglesia Católica, que ahora está atacando. O sea, Ortega ha sido un camaleón. Entonces tampoco fue él el gran líder de la revolución, hay que decirlo, porque Ortega ni siquiera estaba en Nicaragua cuando se hizo la revolución, él estaba en Costa Rica. Entonces fueron 9 personas y él ocupó la Junta de Gobierno, como lo ocupó Sergio Ramírez, y luego fue electo en 1984. Pero no se puede hablar de Daniel Ortega como el líder guerrillero que mucha gente piensa. Pero pues fue una de las personas que estuvo en la revolución, y por eso es bien chocante esta transformación que ha tenido. Tampoco fue, usted sabe que las personas no se sabe cómo son hasta que quedan a cargo de las cosas. Y realmente hasta 1990 Daniel Ortega gobernó con otras 8 personas. Cuando él se queda solo y usurpó lo que todos habíamos hecho, que era el Frente Sandinista, y se quedó con el Frente Sandinista, nos expulsó, nos malversó a todo lo que nos oponían. Una transformación y una búsqueda de poder bien descarnada, él y su mujer, que los llevó a esta situación en que están ahorita. También en
Dona Yoconda. Por la permanencia en el poder, por la corrupción. Entonces, él empieza una campaña de represión que no se detiene hasta ahora, pues, y se lo ha llevado a cancelar 28 universidades, entre ellas hace poco la más importante de Nicaragua, a expulsar a los jesuitas de sus casas, a tener a un monseñor Rolando Álvarez, una bellísima persona, un hombre que hablaba la verdad desde los púlpitos, lo condenó a 26 años de cárcel. Es un sátrapa, un tirano, de lo peor que se ha visto en América en las últimas décadas. Dona Yoconda, muchos nicaragüenses desde 2018, como usted decía, han tenido que salir del país, usted misma este año, pero muchos tuvieron que quedarse. ¿Usted ha tenido contacto con familiares o amigos y qué le dicen o cuentan de la situación en estos momentos del país allá, los que tuvieron que quedarse? Bueno, el país está metido en una situación absolutamente de miedo, de terror, tiene aterrorizados, están siendo vigilados, cualquier cosa que dicen los pueden echar presos. Entonces, el pueblo está muy descontento, pero está sometido a un sitio de terror, ¿no? El país es una gran cárcel. En este momento nadie sabe cuándo sale, si lo van a dejar regresar, nadie sabe si lo van a dejar salir. Ahora acaba de morir una señora que era la mamá de una empresa política que tenía cáncer y no la dejaron salir a Costa Rica a seguir su tratamiento. O sea, personas que ya de 80 años de repente no te dejan volver al país cuando salís a ver a un hijo. Eso ha pasado y sigue sucediendo. Entonces es una guerra contra todo el que puede tener una opinión negativa, contra cualquier tipo de disenso. Es un atropello contra todas las cosas pensantes de Nicaragua, contra ese país que ha tenido una tradición tan hermosa, intelectual, de poesía, de música, de artistas. Está acabando con todo eso Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ahora, doña Yoconda Belli, el asunto, para tristeza nuestra, que amamos tanto a Nicaragua, que admiramos tanto ese país, pero que queremos tanto a América Latina, es que esto no parece tener solución en el corto plazo, ¿verdad? Como no la tiene en Venezuela, al parecer, pero lo de Nicaragua parece, usted mencionaba también a doña Rosario, la esposa del presidente, Rosario Murillo, son una pareja que tienen totalmente el control allí en Nicaragua y no parece haber en el corto plazo fin a esta pesadilla, ¿no? Que usted ha descrito. Bueno, mire, hay un hecho que tienen un plazo de vida, no van a durar toda la vida. Pero por otro lado no sabemos. Igualmente se pensaba en el 2018 cuando el pueblo se levantó que no estaba pasando nada, que la gente estaba muy apática y de repente sucedió eso. Porque por eso es que tienen miedo, ellos tienen terror de que vuelva a suceder porque saben que la gente no está contenta y por eso no dejan ni las procesiones religiosas que sucedan. Y quería decirle algo antes de irme, que es que le agradezco mucho al presidente Petro, que se solidarizó conmigo y que recibió una andanada de insultos al día siguiente de parte de Daniel Ortega, que te da una idea del nivel de locura, en cierta manera, un nivel de falta de visión de estadista que tiene Daniel Ortega desde hace mucho tiempo. Ha insultó al presidente Petro, insultó al presidente Boric, o sea, insulta a quien sea, al Papa lo ha insultado, a todo lo que... Y ahora se ha hecho gran amigo de Putin, de los iraníes, o sea, que es un hombre que está cerrando el país y convirtiéndolo en una especie de tiranía, de esas tiranías cerradas que no dejan un aliento para la gente y que solo la pueden sostener a punta de represión. Doña Yoconda Belli, gracias por atender a esta hora a Radio Red de Colombia. Un honor conversar con usted y toda nuestra solidaridad
con usted, con lo que ha ocurrido con usted esta semana en su casa en Managua y con todo el pueblo nicaragüense por todo lo que está ocurriendo. Un abrazo fraterno Bueno, desde Colombia. no nos olviden al pueblo nicaragüense que sí necesitamos mucha solidaridad. No los olvidamos jamás. Doña Yoconda, un beso y un abrazo. Gracias. Igual, adiós. Poetisa y novelista nicaragüense, vive en Madrid, una de las grandes intelectuales y escritoras de América Latina, y lo dice absolutamente claro: Nicaragua es una gran cárcel. Ortega se convirtió en un tirano de lo peor que se ha visto en América Latina en las últimas épocas. No sabemos lo que ocurrió. Vendió el Frente Sandinista para volver al poder, para aliarse con lo más corrupto. Ortega ha sido un camaleón. Él no fue el gran líder de la revolución. Él estaba en la Junta de Gobierno, fue elegido en 1984. No se puede hablar de Ortega como un líder guerrillero, y es bien chocante lo que está ocurriendo en Nicaragua, dice doña Yoconda. Oiga, y detrás de doña Yoconda Belli y Juan Manuel, lo que ella dice, no olvidar a todos los nicaragüenses que han tenido que salir del país desde 2018 por esa persecución específica del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recordarán los oyentes, Cristiana Chamorro, que tuvo la oportunidad de ser opositora y de presentarse a las elecciones, la primera cancelada, la primera a la que le dicen que es traidora a la patria, y de ahí en adelante todos los candidatos, Juan Manuel, que se presentaron a esas supuestas elecciones libres y justas que estaba haciendo el presidente Daniel Ortega. Y desde ese momento hasta este año hemos visto obviamente un exilio de un montón de nicaragüenses que han tenido que salir del país, a los que les han quitado incluso la nacionalidad. Yo recuerdo, Juan Manuel, que lo del movimiento estudiantil, después de 2021 más o menos, cuando empezaron las vacunas, Caro, del COVID-19, estaban denunciando que, ponían los puestos de la vacunación, esperaban a que los muchachos llegaran a vacunarse y los agarraban y los apresaban, es decir, hacían que se fueran a vacunar contra el COVID-19 para encarcelarlos. Entonces es una persecución, lo que dice doña Yoconda Belli. No se puede decir que Daniel Ortega esté haciendo una revolución y sea finalmente un guerrillero, lo que es un dictador, obviamente. Bueno, tremendo personaje el que tenemos aquí en Radio Red, y hemos conversado con ella a propósito de lo que está ocurriendo en Nicaragua. 7:51, Vlado, usted quería cambiarnos de tema, ¿no? Y hablar de una fotografía